Hechos 14. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vamos a leerlo una vez más, los primeros 7 versículos. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé. ¿Okay? Pablo deja entonces a Iconio, va camino para Listra y Derbe. Después regresa otra vez por las mismas ciudades. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, los primeros 7 versículos. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre. ¿En dónde entraban ellos primero? En la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot dentro de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. ¿Amén? Así que aquí en el bosquejito que yo les di a ustedes, dice que la actuación de Pablo en Iconio ilustra 2 puntos de estrategia misionera. Pablo fue a ciudades grandes, hablamos la semana pasada de eso, y en ella formaba iglesias con el propósito de llegar a las zonas más distantes. En segundo lugar, fue a los lugares de menor resistencia al evangelio, yendo primero a las sinagogas y luego a los judíos. En Iconio la oposición fue más dura de lo que había sido en Antioquía, pero la manifestación del poder de Dios fue mayor. Esta es la experiencia de la vida cristiana al compartir el evangelio. Cuando las dificultades aumentan, se presentaba la consolación de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. De Antioquía a Pisidia viajaron unos 135 kilómetros hacia el este, hasta Iconio, ciudad que por aquel tiempo era de cierta importancia. Aquí Pablo y Bernabé pasaron bastante tiempo predicando las buenas nuevas. El versículo 3 lo dice. En este su primer viaje misionero se quedaron en Iconio más tiempo que en cualquier otro lugar. Entonces, los primeros versículos, Pablo está en Iconio. Dice, Lucas señala el efecto que tuvo el mensaje entre los que asistían a la sinagoga, tanto judíos como griegos. Cuando Pablo y Bernabé explicaron acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas a través de Cristo Jesús, creyeron no solamente judíos, sino también una gran multitud de gentiles piadosos. Los misioneros predicaron a ambos el mensaje del evangelio, o sea, a judíos y a gentiles. Los misioneros predicaban a ambos el evangelio, diciéndoles que era necesario que se volvieran a Dios en arrepentimiento y en fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El contenido del mensaje era sobre el arrepentimiento, que es dar como un giro y virarse hacia una dirección, en este caso hacia Dios, y la fe, o sea, trasladar la confianza, en el caso de los judíos, en las obras, y de los gentiles en todos los ídolos que ellos tenían. Así que era confiar plenamente ahora en Cristo Jesús. Dice, algunos judíos rehusaron aceptar a Jesús como el Mesías. O sea, unos los aceptaron y otros lo rechazaron. La esencia de la incredulidad es la desobediencia y de la fe es la confianza y dependencia de Dios. La fe sin obediencia está muerta. Santiago 2:17. Estos judíos comenzaron a envenenar la mente de los gentiles contra los apóstoles. Usan la población local para volverla en contra de los cristianos. Eso también lo hablamos la semana pasada, como en el tiempo de hoy uno llega y le habla a las personas, pues viene otro con otra historia, con otras religiones, para mover lo que uno ha compartido con esas personas.
Versículo 3 dice, los ataques contra los misioneros y la iglesia crearon un efecto contrario a lo que los judíos pretendían. La causa de Cristo trae a la gente cuando ésta observa la valentía y la convicción de los cristianos. Los apóstoles experimentan el poder del Señor cuando proclaman su nombre con valentía. Dios realiza milagros en respuesta a y para el crecimiento de la fe. Cuando Dios realiza un milagro, Él lo hace en armonía con su palabra. Y así entonces fortifica espiritualmente al cristiano. O sea que nada de lo que Dios hace viola su palabra. O sea, tiene que tener un propósito, ¿verdad?, en la vida de los misioneros en este caso. Y una de las cosas que Dios siempre era tratar de llamar la atención, ¿verdad?, sobre el mensaje. Pero a la misma vez también era mostrar el poder de Dios, ¿verdad?, del cual se estaba hablando Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, los milagros que hacía era para demostrar que Él era el Hijo de Dios? El único que podía hacer milagros era de esa forma en que hacía Jesús, era si era Dios, ¿verdad?, el Dios verdadero. O sea, otra persona no podía hacerlo. O sea, era la forma de llamar la atención, pero a la misma vez demostrarle a la audiencia que el mensaje que ellos estaban predicando no era tanto de que Dios había venido para sanar lo físico, aunque bíblicamente lo físico y el espíritu, ¿verdad?, no se pueden separar, es lo mismo. Lo que pasa es que la cultura griega y con la filosofía griega, lo más importante es el espíritu, y lo físico simplemente es lo que pasa, es como lo que va metido adentro, ¿no?, lo decían ellos. Pero bíblicamente, ¿verdad?, es una unidad sellada. O sea, no se puede dividir, aunque la Biblia habla en esa misma, se puede decir como antagonía, pero es un concepto que es único. O sea, no se puede dividir, no podemos decir que a Dios le preocupa el espíritu y el cuerpo no, o le importa a Dios lo físico y no lo espiritual. Entonces, uno de las contra a la teología, al pensamiento filosófico en el siglo III, es decir, que había que darle más importancia entonces a lo físico, a lo espiritual y no tanto a lo físico. Entonces ahora se habla mucho en este tiempo de que lo más importante es tu vida espiritual, lo más importante no es tu vida espiritual, lo más importante es tú, que representa todo. Porque Pablo también habla que si mi cuerpo se siente mal, mi espíritu también se siente mal. Y si estoy mal espiritualmente, estoy mal físicamente. Si estoy físicamente mal, estoy espiritualmente también mal. Afecta, porque es una unidad que está sellada, no que estamos divididos o interactúan separados uno del otro. Lo que haga el cuerpo no tiene que ver nada con el espíritu, lo que haga el espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿verdad? Es todo una sola cosa. Si me duele mi dedo, ¿verdad?, no cabe duda que voy a tener tanto dolor que no voy a tener concentración para leer la Biblia, ¿verdad?, por el dolor tan intenso. Puede ser que la lea 1 minuto, 2 minutos y posiblemente no me acuerde por el dolor tan intenso que no me deja, o un dolor de cabeza muy fuerte, o la pérdida de un familiar, ¿verdad? Cuando uno trata de concentrarse, viene siempre el momento. ¿Ok? Entonces, pero los griegos decían que lo más importante era el espíritu y no tanto lo físico. Y después entonces dijeron, no, lo físico es lo más importante, y comenzaron en cierta época de la historia entonces a darle importancia a lo físico. Y ahora están otra vez con el asunto de lo espiritual y no tanto lo físico, ¿verdad? Preocúpate por tu vida espiritual, no tanto por tu vida física. El asunto es que la gente, como no entiende, que cree que somos dos partes, esto yo tengo tiempo para tratarlo después, pero esto es lo que más me interesa, porque con esto yo trabajo, yo tengo una familia, no sé, tantas cosas que podemos hacer si tengo la parte física bien, ¿no? Esto ya no importa tanto.
Y usted nota que la gente quiere bajar de peso por lo físico, pero no quieren subir en conocimiento a lo espiritual. Están preocupados por que los niños coman y se alimenten muy bien, pero no les importa hacer un devocional con los hijos. Los mandan a las escuelas, se preocupan mucho por la educación, gastan 300, en la época mía, eran como unos $300 que tú invertías en los muchachos, o sea, ahora mejor debe ser como 500. Pero nadie invertía $300 en todo el año para comprarle CD a los muchachos, Biblia, video, comprarle adornos cristianos, etcétera, etcétera. ¿No es así? Sí. ¿Ves? Nuestra mente misma está, en cierta forma, influenciada por la filosofía griega, sin querer, queriendo, ¿no? Es así. Porque si no, bueno, le compro 300, me invierto $300 en la escuela, que no está mal, pero le tengo que invertir también $1000 en su vida en relación a su Dios, a su vida que tiene que ver también con la palabra de Dios, con el conocimiento de su Creador. Pero tristemente, todos hemos caído en ese pecado, ¿verdad? Nos importa más que él se gradúe de la universidad, y todos los padres se enfocan en eso y quieren que sus hijos vislumbren, saquen A, saquen B, pero tú le preguntas, en la Biblia no saben ni A, ni B, ni C. ¿O no es así? Le ponemos en time out. Pasa que le compramos un juguete que vale $80 y vamos a comprar una Biblia que vale 40. Uy, tan cara. Tan cara. No, y una tableta que un iPad cuesta $399 y encantado la vida, se lo compramos. De un golpe. Aunque claro, va a caer la tarjeta de crédito, es una deuda que vamos a tener, después no sabemos cómo vamos a pagarlo, sacamos el pelo, no sabemos cómo vamos a pagarlo, pero el niño está contento. Pero entonces también a veces no, para que lea la Biblia, mentira, él no quiere porque él es un pecador. Él sabe que el iPad no es para leer la Biblia. O sea, que no es que no se pueda leer la Biblia en el iPad, ¿entiendes? Ojalá que cojan todos los iPads y los teléfonos para leer la Biblia. Pero lo usan como excusa. Claro. Le usa para compensar a papá y a la mamá. Y ahí veo un muñequito y mentira, ¿no? Ahí de vez en cuando el papá llega, la mamá, ahí ponen, ya tienen preparado un muñequito cristiano con la Biblia ahí que la sacan rápido. Pero el resto es en las tonterías que ellos miran, ¿no? Pero esos niños hasta tienen seguridad en los iPads. O sea, que el padre no puede entrar a ver lo que está. Exacto. Entonces, nos damos cuenta cuando analizamos nuestro tiempo, ¿verdad? Esto cada vez es parte de la filosofía griega, el querer separar, o como se llama la antropología, el ser humano, estudiar el ser humano en dos partes, que los dicotomistas, en tres partes, los tricotomistas, o sea que hay unos que dicen que realmente son los dispensacionalistas, los pentecostales, que el espíritu es alma también, ¿verdad? Y Pablo, y el Antiguo Testamento es sinónimo. Lo conocen en griego y otros en el hebreo. Es un sinónimo. Y se usa intercaladamente. O sea, no es que uno tiene un espíritu y un alma. Es lo mismo. Alaba alma mía del Señor es igual que alaba espíritu mío al Señor. Pero no es que alaba el espíritu nada más. Y el cuerpo se queda inactivo. Porque el que confiesa con su boca es el cuerpo, ¿no? No es así. Porque si usted sube un stroke, su espíritu no puede hablar por usted. ¿Quién habla por usted? Es el cuerpo, ¿verdad? Su cerebro, que Dios lo colocó también ahí. Entonces necesita las dos cosas. No puede faltar uno sin el otro, ni el otro sin el uno. ¿Ok? Entonces eso es importante y vemos que una de las cosas era, ¿por qué no fuimos por aquí? Bueno, por aquí no. Es el sinónimo del alma y el espíritu. Sí, pero ¿por qué hablamos de porque para ellos era más importante el espíritu. Ok, para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por ahí andábamos, algo así. Ok, entonces es importante, ¿verdad?, ver que todo el ser humano es una unidad. ¿Okay? Cuando Dios redime, no redime el espíritu nada más. Todo ser humano, todo lo que nosotros somos, el cuerpo, lo físico y lo que no se ve, ¿verdad? Que la Biblia le llama el espíritu. Todo es redimido o todo es
O sea, cuando uno peca, peca todo lo que yo soy. ¿Ok? No pecamos. Claro, el espíritu no guía al cuerpo y el cuerpo no guía al espíritu. Los dos están juntos, no se separan nunca. Van siempre juntos. ¿Ok? Entonces yo tengo que comer todos los días y tengo que también leer la Biblia, porque es también otro alimento, o un alimento que va primero que el comer. Porque el comer me da el motivo de por qué yo tengo que comer, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo de Dios. Ok, entonces vamos por la primera página, del 4 al 5. La ciudad estaba dividida, cuya gente se mostraba dividida, una de las partes judíos y otra parte de los apóstoles. Las iglesias evangélicas, que hasta hace unos años trabajaban con relativa armonía, hoy se atacan unas a otras y se dividen dentro de sí mismas. Sin embargo, el mensaje del evangelio es reconciliación. El propósito de la iglesia es el mensaje de la gracia, no una iglesia dividida con fruto de los celos de algunos. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Los que estaban creyendo en Cristo, ¿verdad?, fueron atacados por aquellos que supuestamente debían de creer que Él era el Mesías, y se había como dividido. Unos pensaban que era el Mesías y otros pensaban que no era el Mesías. Pero era la misma, eran judíos iguales. Lo que uno eran judíos que estaban aceptando la fe, se llamaban judíos cristianos, y otros eran judíos porque no estaban confesando su fe en Cristo Jesús. Pero eran del mismo lugar, con la misma tradición, con el mismo conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que la iglesia, podemos decir, se dividió? Unos dijeron que sí, que él era el Mesías, otros dijeron, no, Él no es el Mesías. Cuando el mensaje de la gracia es que haya una reconciliación. Y lo vamos a ver por ejemplo en el capítulo 15, cómo Pablo tiene que ir para traer ese mensaje de reconciliación entre gentiles y judíos. ¿Okay? Sabemos que eso es una lucha de siglos que llevamos. La iglesia debe estar siempre unida, obviamente lo que es artículos de fe que debe de unirnos a todas las iglesias. Lo que claro, hay iglesias que dan ciertas interpretaciones a algunos artículos de fe. Pero bueno, ya eso es otro tema. Ok, entonces vemos que donde quiera que Dios lleva a sus siervos para hablar en su nombre, las fuerzas de Satanás tratan de interferir y crear oposición a ellos y a su palabra. Satanás tratará de ridicularizar y de burlarse de los pastores, no solo por gente del mundo, sino que a veces por los mismos miembros de la iglesia. A pesar de las dificultades que los siervos de Dios deben enfrentar, la gracia es suficiente. Dios sostiene a su pueblo para que lleve a cabo su obra. ¿Verdad? No solamente Pablo sufrió, sino también aún en el tiempo de hoy los apóstoles tienen que estar también dispuestos a sufrir, como dice Pablo, por los de afuera, como por los de adentro también, ¿verdad? Los confrontaban a ellos, les negaban el mensaje, los judíos y también algunos judíos que estaban dentro del pueblo de Dios, ya que habían creído en Cristo, eran influenciados por ellos. Porque fíjense que ellos trataron de amargarle el ánimo a quién, a los que habían creído. Y eso fue lo que ellos usaron para enfrentar entonces a Pablo. Pablo tenía por los afuera que no creían, más los que habían creído que los habían minado, con todavía la costumbre de que la salvación era por las obras. Estaban ahí como dudosos. No crea que esa es tremenda lucha para Pablo, me imagino, porque en el tiempo yo he pasado esas experiencias y no soy Pablo, y uno sufre mucho, porque no logra entender cómo la gente puede estar debatiendo algo que está muy claro en la Biblia. Sin embargo, ellos no lo ven claro, ellos lo ven desde otra perspectiva totalmente, porque están poniendo sus pensamientos o lo que han escuchado, como el caso de estos judíos, y a veces tratan de minarle la mente a otros miembros de la iglesia con sus pensamientos, y se forma un gran problema dentro de la iglesia, ¿no? O sea que no crea que todavía sigue pasando en el tiempo de hoy. Personas que no entienden bien las escrituras
y provocan problemas y conflictos dentro de la iglesia. Diciéndole a otros hermanos, no, eso no es lo que dice la Biblia, cuando no saben nada de la Biblia. Okay. Así que tiene que tener cuidado, evalúe siempre. Parece que nosotros vivimos una cultura evangélica que es dispensacionalista. Así que todo lo que a usted le llegue, antes de enviarlo a otras personas, evalúelo. Porque después va a decir, ah, mira, este hermano o esta hermana cree en esto. Una persona que sepa de la Biblia, que usted se lo envíe, puede decir, mira, este hermano, si envió esto, es porque él lo cree. Si no, no lo envía. Entonces tengan cuidado con el asunto esto del dispensacionalismo, de la dicotomía, que a veces la gente envía sus mensajes y ellos creen eso, creen el alma, el espíritu y el cuerpo, que son los tres elementos que tiene el cuerpo, y los tres son partes separadas, pero como que se interrelacionan en algún momento en el vivir del ser humano. Eso es antibíblico, ¿no? Estoy diciéndole para que ustedes sepan. Siempre, como dice Pablo, hay que evaluarlo todo, retenga lo bueno y lo que no es bíblico, deséchelo. O sea, tiene que filtrar toda información, ¿verdad? Aún los cantos, igualmente, antes de cantarlo, hay que filtrarlo con la palabra. Si usted está dudoso, pues pregunte para no soltar algo, ¿verdad? Que sea dispensacionalista. Y la gente dice, pero ¿ellos son dispensacionalistas o son aminialistas? ¿Son reformados o no son reformados? Porque hay personas que vienen aquí que andan buscando iglesias reformadas y conocen la doctrina reformada. Entonces cuando se lanzan cosas, la gente dice, bueno, esta gente está confundida, ¿verdad? Entonces hay que todo evaluarlo y hay que hacerle su arreglo para el artículo que sea, la canción o lo que sea, o el mensaje, para darle una perspectiva bíblica. ¿Ok? Así que léelo bien, deténgase. Vamos a la segunda parte del capítulo 14 de este primer viaje misionero, que va desde el 8 hasta el 20. Así que Pablo entonces está en Iconio. ¿Dónde está Jaime? Ponme ahí el mapa. No, el mapa. Ahí, gracias. Él está ahí en Iconio, ahora va hacia Listra. Ya sabemos que él tiene que salir de allí, donde los judíos amargan la vida en cierta forma, el ánimo de los que estaban creyendo. Entonces ellos van hacia Listra, camino hacia Derbe, y después vuelven a regresar otra vez. Usted ve la tallita roja, salieron de Antioquía, se fueron hasta Salamina, después a Chipre y Palmos, entraron en la tierra por Perge y subieron hasta arriba, hasta Antioquía de Pisidia. Después se fueron para Iconio y ahora están bajando hacia el sur, oeste, para después irse hacia el sur este. ¿Ok? Entonces estamos ahora en Listra. Vamos a leer ahora lo que pasó en Listra y en Derbe, en el capítulo 14, del 8 al 20. Si tiene alguna pregunta de lo que usted ha leído en su casa, pues no puede compartir la duda. Dice entonces a partir del 8, en Listra vio un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma licaónico: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. O sea, si Iconio fue la cosa grave, ahora aquí se está mal interpretando el mensaje, ¿ves? En Iconio lo interpretaron bien. Él es el Hijo de Dios. Pero hubo un grupo que lo dividió. Uno dividieron a los otros, los que estaban creyendo. Ahora aquí se va a malinterpretar el mensaje, que ellos están creyendo, son otros dioses que han venido a visitarnos. ¿Por qué? Porque este hombre, bien conocido, por eso Lucas lo menciona,
era una persona que nunca había caminado. Claro, cuando dice que tenía fe, era que al escuchar el mensaje, Pablo se pudo percatar que Dios estaba obrando en el corazón de esa persona. Y es por eso que Pablo entonces administra, en este caso, la sanidad física, porque ya se estaba dando en forma simultánea las dos. ¿Ok? Y para demostrar una vez más que Dios sana tanto nuestra parte física como la parte espiritual, si queremos llamarla, o para como creemos nosotros que Dios transforma o renueva todo el ser humano. ¿Ok? Entonces, bueno, al verlo dice, los dioses van a venir a visitarnos. Dice, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas con toda la multitud que quería ofrecerle sacrificios. ¡Qué gran problema! Se buscaron ahí. ¿Qué alboroto formaron? Yo me imagino que Pablo estaría rojo, le salirían los colores para arriba y para abajo. Y es algo que se fue de control, totalmente. ¿Verdad? Algo que Pablo no tuvo control y se fue de control por estas personas que comenzaron a promover rápidamente la adoración al hombre. Pero eso no sucede hasta después, porque todo esto estaba pasando ajeno a Pablo y a Bernabé. Sí, le digo que lo tenía control. Estaba pasando simultáneamente en otro momento, ¿no? Pero ellos no tuvieron el control para decirle, miren, no hagan nada de eso. La cosa cogió fuego rápido y se regó en toda la ciudad, que habían venido estos dos dioses de por ahí a visitar. Y eso es algo importante dentro de la cultura griega, ¿verdad? Que los dioses que tantos ellos le pedían y adoraban se manifiesten en una forma ahora corporal, haciendo las sanidades que supuestamente ellos decían que hacían estos dioses. O sea, es como una prueba a lo que ellos estaban diciendo era verdad. Y no era así. Habían confundido todo el mensaje, pero rápidamente la ciudad entera pensó de que estos hombres eran los dioses que ellos adoraban. A Hermes y al otro era Zeus. Ok, entonces dice, al enterarse los apóstoles, Bernabé y Pablo se rasgaron la vestidura y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. La buena nueva que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos, o sea, se puede complicar más todavía la cosa, que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. O sea, realmente fue una experiencia bien dolorosa para Pablo. O sea, no solamente la confusión que hubo, sino que vinieron atrás otras personas para supuestamente anunciar que era mentira de lo que ellos eran falsos, eran dioses, sino que eran esas personas que venían trayendo el mensaje de una fe en Cristo Jesús. Así que vemos que Pablo se complicó en esta parte, ¿verdad? Y muchas veces también en nuestra vida cuando queremos hacer un bien, por eso Pablo dice, a veces queriendo hacer un bien, encuentro que hicimos un mal. No es porque él lo haya hecho, sino por las consecuencias que trajo el estar él en la ciudad de Listra, en la región Licaonia. ¿Ok? Entonces vamos aquí al bosquejo. Dice, en Listra corre el peligro y deja atónica la muchedumbre.
Para mostrar lo sorprendente del milagro, Lucas nos describe la condición del paralítico con 3 frases que parece decir lo mismo. Lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y que nunca había caminado. Pablo vio que tenía fe, o sea, confiaba en el poder de Dios para que lo sanara, y Dios hizo el milagro conforme a su fe. La presentación del milagro y la interpretación de otra manera no comprendieron y pensaban que los misioneros eran dioses. Pablo lo sana con el propósito de ganar la atención del pueblo, para luego predicarles el Evangelio. Era una forma en que uno podía llamar la atención en ese tiempo con cosas novedosas, cosas que no eran vistas con mucha frecuencia. Pero el propósito de Pablo no era tanto dedicarse a sanar el cuerpo, sino que fuera totalmente sanado el ser humano, porque el pecado afectó y afecta a todo el ser humano. El propósito es que el mensaje llegara a la vida de este hombre y de la audiencia que estaba allí y pudieran escuchar el mensaje del arrepentimiento y de qué, y de la fe en Cristo Señor como el Salvador y el Mesías. Pero vemos cómo se complicó todo, ¿verdad? Se malinterpretó el mensaje y hubo una gran concentración solamente en la adoración a Pablo como un Dios. Y hoy lo vemos en el tiempo de hoy se ve. Hoy se adora a muchos apóstoles, pastores, y la gente hablan de ellos como si fueran dioses. Tienen la unción, tienen poder para sanar, y vienen no por el Señor, vienen por el predicador, el pastor. Y eso pasa en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque la iglesia se ha puesto idólatra, otra vez, ¿verdad? Llega uno por ahí haciendo milagros, y toda la gente va para esa comunidad, y se llena esa comunidad, pero cuando se dan cuenta que no es verdad, como dice el predicador, pues comienzan poco a poco a irse y se van quedando los que ya les gusta adorar a los dioses. Porque la ciudad de Listra adoraba a los dioses. Y en este caso, piensan que Pablo y Bernabé y Pablo eran estos dioses que habían venido a la ciudad a visitarlos a ellos, a comprobar de que de verdad ellos existían. ¿Alguna preguntita que tengamos hasta aquí? Así que vemos que no comprendieron el mensaje y después vinieron otros para que Pablo fuera apedreado y tirado en el camino. Así que quisieron darle adoración, porque fíjense como estos hombres de Dios que hicieron, rechazaron la adoración. Pero el ser humano no rechaza, ¿verdad? Hay personas que sí la rechazan. Pero claro, Pablo la rechaza porque él nunca tuvo esa intención de que él fuera adorado. La intención de él era predicar el Evangelio. Y él sabía que todas esas señales y milagros que él hacía era para llamar la atención sobre ellos. O sea, Dios lo permitía para llamar la atención sobre ellos y como muestra de que Jesús es el Hijo de Dios. Era lo mismo que Jesús hacía. Él sanaba, expulsaba demonios para mostrar que solamente eso lo puede hacer Dios. No es que Él vino para eso. ¿Entiendes? Él vino para ir a la cruz y pagar por nuestra salvación. Él es el Redentor. ¿Okay? Entonces, al consumarse allí en la cruz, pues entonces Dios saca el caos de nuestra vida y trae una armonía total, o el shalom de Dios, como dice Pablo en Romanos, usando en el griego el shalom, la paz de Dios. Es que a través de la fe en Jesucristo. Ok, entonces nos quedan 5 minuticos. Dice, los apóstoles entonces se enteraron de lo que estaba pasando y se rasgaron su ropa en señal de duelo y de vergüenza. Como los que estaban presentes no eran judíos, los apóstoles no apelaron a las escrituras porque no conocían, sino apelaron a la naturaleza para hablarles de Dios. Lo más importante de su documento es que son hombres como ellos, de semejantes sentimientos. O sea, no conocían la escritura, no dio tiempo solamente decirle, mira, somos igual que ustedes. No somos nada,
sobrenatural. Somos como ustedes, tenemos los mismos sentimientos, los mismos problemas. Dice, el peligro que ilustra este pasaje es la tendencia humana a la idolatría y el peligro que se confunda el mensaje con el mensajero. El mensajero con el mensaje. Pero también se enfrentó al mismo peligro después de la curación del cojo en Hechos 3:12. La segunda vez tuvo lugar en la casa de Cornelio, Hechos 10. En estos casos lo que sucede es que la gente trata de transferir la admiración y adoración que solamente Dios merece a aquellas personas a quienes Dios toma por mensajeros. A quienes asisten a la iglesia porque les gusta el pastor. Y si viene otro pastor, posiblemente se vaya de la iglesia o no asiste a ninguna. Hay pastores que estimulan tales sentimientos y construyen pequeños imperios donde ellos solo mandan. ¿Verdad? Eso pasa en el tiempo de hoy. A nosotros nos gusta mucho la iglesia nuestra dominación. Aunque usted funde la iglesia, usted no es el dueño de la iglesia. Usted tiene que moverse después de un tiempo que ellos decidan, tiene que irse hacia otra comunidad. Usted no es vitalicio en ningún lugar. Para eso mismo, ¿verdad? Para que no esa admiración no llegue a ser un día enfermiza y se traslade hacia el predicador y se confunde el predicador con la comunidad. Y es mejor por sanidad, ¿no? Ellos permanecen y ustedes son como Pablo y Bernabé. Ustedes están de paso, ¿verdad? Ustedes sírvanle, ámenlo, lloren, sufran con ellos, pero ustedes están de paso por aquí. En otras comunidades no es así. El pastor funda la iglesia, está 28, 40, 50, y entonces le deja la iglesia al hijo o al yerno. El yerno se dice, ¿verdad? Sí, al yerno. Y si no al nieto, pero nunca la suelta, ¿verdad? Porque dice que, no sé, tiene que pasar el bastón, no sé. Pero en nuestra dominación no es así. Nosotros pertenecemos a la RCA, ¿verdad? Somos, por decirlo en buen sentido, somos empleados de ellos que nos envían a un lugar. Como Antioquía. Pablo pertenecía, era miembro de Antioquía, era la que suplía los gastos de Pablo. Y vete para allá, pero tienes que venir. Y vete para allá, pero tienes que venir, ¿verdad? No te quedas en ningún lugar. Lo que hacía es que establecía líderes y aún se movían. Juan se movió, Timoteo se movió, Tito se movió también. Y no estaban fijos por la eternidad en Efesios o en Creta o en Corintios. Iban siendo movidos por el mismo poder del Espíritu Santo. Y nuestra nominación es así. Yo estaré aquí hasta que Dios lo diga y me moveré hacia otra comunidad. Ustedes tienen que permanecer en esta comunidad sirviendo al Señor. Amén. Porque no soy ni Zeus ni